Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Amigos, qué alegría poder saludarles nuevamente. Quiero invitarles para que inclinando el rostro agradezcamos a Dios la oportunidad de vida y por supuesto pedir su dirección y bendición. Padre, muchas gracias por el regalo de la vida. Si tienes poder para darnos la vida, tienes poder para sustentarnos. Por eso rogamos tu bendición en cada una de las actividades que hoy realicemos. Una bendición por nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros hijos. Por favor, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, vamos a leer Apocalipsis 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora el mensaje está dirigido a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad importante que tiene varias características, entre las cuales la definen como la ciudad más grande del Asia Menor. Era una ciudad renombrada como centro cultural y religioso. Y fue justamente allí, en Pérgamo, donde se fabricó por primera vez el pergamino. De allí viene precisamente el nombre de pergamino, de Pérgamo. Se calcula que la biblioteca de Pérgamo, amigos, tenía unos 200,000 rollos de pergaminos, así que no tenía nada que envidiarle a la biblioteca de Alejandría. La prosperidad de esta ciudad ilustre, pues nos ilumina o nos demuestra, amigos, también la prosperidad de la iglesia que llegó precisamente a un estado de paz después de tanta persecución. En el mensaje anterior vimos que la persecución que Diocleciano a través de un edicto oficializó en el del 303 y que culmina en el 313 con el nuevo edicto que el emperador Constantino emite. Bueno, amigos, era una paz que pagó con un alto precio la iglesia. ¿Y saben por qué, amigos? Porque Satanás solo estaba cambiando su estrategia de ataque. Aparentemente, Satanás descubre que entre más perseguía a los cristianos, más se multiplicaban y más se dispersaban. Ahora está cambiando la estrategia. El versículo 13, Apocalipsis 2:13, dice: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, dice la primera parte. Y esto es muy significativo porque el imperio romano perseguidor ahora se convertía en el aparente protector. Ahora era un emperador romano el que emitía un edicto en favor de los cristianos, pero la palabra de Dios desenmascara precisamente las intenciones del enemigo a través de este emperador romano, convirtiéndose así en una acertada señalización cuando le dice: conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y es que era desde el trono de Roma, amigos, que se fraguaba un nuevo ataque contra la fe cristiana. Dice aquí Apocalipsis 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recuerdan que Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Después de intentos fallidos, Balaam se retiró reconociendo que no podía maldecir al que Dios había bendecido. Él sabía que mientras el pueblo se mantuviera fiel a Dios, el pueblo no podía ser maldecido. Así que, basado en esta advertencia del versículo 14, podemos descubrir que fue idea de Balaam el hacer caer a los israelitas. Allá en Números 25, 1 y 2 se da el testimonio de esta triste realidad del pueblo israelita. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que, de acuerdo con el versículo 14, esta idea que llevó a los israelitas a cometer adulterio, fornicación con las hijas de Moab y adorar a sus ídolos, ofreciéndoles sacrificios, nace en la mente de Balaam, de acuerdo con Apocalipsis 2:14. Esto es lo que se conoce como sincretismo. Quiere decir la combinación de la verdad con el error. La combinación de la verdadera adoración con la falsa adoración. Eso se llama sincretismo y es un rasgo que distinguió precisamente a la iglesia de Pérgamo. Acabada la persecución, amigos, ahora ya el enemigo no estaba fuera de las trincheras. Ahora el enemigo estaba dentro. El enemigo había simulado una supuesta conversión al cristianismo. Lo que Constantino hizo realmente fue fusionar dos religiones, la religión pagana con la religión de cristianismo. Con su manto de cristiano, él le hizo creer a los cristianos que abrazaría su fe, su esperanza. Y amigos, solo el cielo sabía los detalles de esta asombrosa artimaña del enemigo, convirtiendo precisamente, amigos, a la iglesia cristiana en un sincretismo donde, desde luego, al juntar las costumbres paganas del Imperio Romano con el cristianismo, empieza a surgir una nueva religión, una nueva modalidad, una influencia poderosa. Aquí, amigos, los moabitas que habían hecho caer a los israelitas le dan el origen, pero por idea de Balaam, de acuerdo con Apocalipsis 2:14. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo llega a convertirse esto en una desgracia? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Decía en el mensaje anterior que no es muy claro el origen de este grupo de creyentes, pero en Apocalipsis 2:6 queda claramente definida la naturaleza de este movimiento. Era un movimiento opositor contra las verdades. Dios aborrecía esas doctrinas. Y fíjense bien, la iglesia, amigos, de Éfeso, es decir, la iglesia en su primera etapa aborrecía la doctrina de los nicolaitas, pero ahora aquí en Apocalipsis 2:15, lo que antes aborrecía, ahora llegó a apreciarlo. Dice el texto claramente, el que acabo de leerles: y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Solo la espada de dos filos, la palabra de Dios, amigos, puede ayudarnos a separar el error de la verdad. Noten cómo en su primera etapa la iglesia rechazaba las doctrinas falsas, pero ahora las tenía. Esa es la crisis de la iglesia de Pérgamo, esa etapa donde el emperador convierte la religión en la religión del Estado, pero con un sincretismo que, desde luego, aunque hubo personas
que se dejaron corromper, se mantuvo un remanente fiel, porque a Dios nunca le han faltado fieles a lo largo de la historia. El texto 17, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná es aquel sustento que Dios le dio a su pueblo y que le ordenó guardar en una vasija de oro y ponerlo dentro del arca, allí escondido, guardado. Es un símbolo del sustento a perpetua eternidad, donde Dios en los cielos nuevos sustentará a sus hijos. Esta es la promesa. Pero también dice una piedrecita blanca. Saben que la piedrecita blanca es una clara referencia al el procedimiento de la justicia romana, que utilizaba piedras negras y blancas. La blanca significaba absolución del acusado y la piedra negra simbolizaba la condenación. Y lo que Dios nos está presentando aquí, amigos, es un llamado. La única alternativa que tenemos frente a la amenaza de la corrupción, del sincretismo, combinando el cristianismo con prácticas paganas, amigos, nos asombraríamos ver los detalles de esto. No hay mucho tiempo para profundizar, pero quiero llamar la atención de ustedes. Es urgente analizar, ¿no hemos caído nosotros? ¿No se ha repetido la historia de Pérgamo en nosotros? La única garantía que tenemos, amigos, es la espada de dos filos, la palabra de Dios, que marcará claramente. Por eso no podemos descuidar este libro, la única garantía que tenemos de librarnos contra el error. Oremos, amigos. Padre, gracias por la advertencia y ayúdanos a hacer de tu palabra nuestro verdadero fundamento, de tal manera que, como los apóstoles, estemos dispuestos a creer en ti antes que a los hombres, sin importar las circunstancias. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Hola amigos, es un placer nuevamente encontrarnos aquí y en esta serie que estamos tratando y que el pasado programa habíamos hablado sobre los principios básicos de la alimentación para la longevidad cerebral. Hoy continuamos en este tema, queremos sacarle el mayor jugo y veremos cómo la restricción del consumo calórico aumenta la longevidad cerebral. La restricción calórica favorece la longevidad cerebral porque da menos trabajo, menos estrés a los órganos de digestión y asimilación y produce menos radicales libres, por lo tanto eleva los niveles de antioxidantes, la potencia inmunitaria, baja los niveles de insulina y colesterol, el malo sobre todo, y aumenta la tolerancia a la glucosa y baja la tensión arterial. Nutrientes y tónicos naturales esenciales para el rendimiento mental óptimo y además vamos a indicarles los suplementos nutritivos que son más adecuados para todo esto que estamos tratando. Está, por ejemplo, la vitamina A, potente antioxidante, protege las membranas de las neuronas y colabora con el sistema circulatorio. También la vitamina B es un ayudante fantástico, es absolutamente esencial para el desarrollo y vitalidad de las neuronas. Las 4 más importantes para el cerebro, podríamos decir, es la vitamina B sub 12, para capacidad de raciocinio y trastornos anímicos, vitamina B sub 6, que contribuye a transformar el azúcar almacenado en glucosa, el único combustible del cerebro, como decíamos también en otros programas. Es inmunoestimulante,
mejora la circulación y la memoria. La vitamina B, o tiamina, participa en innumerables procesos del cerebro y el sistema nervioso periférico. Es además un potente antioxidante. Importante tomarla en dosis adecuadas, ya que combinada con la ingesta de alcohol puede provocar la psicosis de Korsakoff. La vitamina B9, o más conocida como ácido fólico, que ha demostrado su utilidad en el alivio de la depresión, estimulando y favoreciendo la irrigación sanguínea al cerebro. Según estudios, el bajo nivel de ácido fólico aumenta en un 300% las probabilidades de contraer demencia y otros síntomas psiquiátricos. La vitamina B3 o niacina colabora en la producción de neurotransmisores y en la conversión de hidratos de carbono en glucosa y ayuda a bajar el nivel de colesterol. Además, tiene un efecto calmante, ya que potencia la propiedad del neurotransmisor GABA, es decir, ácido gamma-aminobutírico, y produce un leve enrojecimiento en la piel. La vitamina B5, conocida también como ácido pantoténico, es útil para las arterias y esencial para la síntesis del principal neurotransmisor de la memoria, la acetilcolina. La vitamina C. Esta vitamina es tan esencial para el funcionamiento del cerebro que su nivel de concentración en él es casi 15 veces mayor que en el resto del cuerpo. Favorece la longevidad, es probablemente el antioxidante más potente que existe y es un ingrediente importante de varios neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina, la dopamina y la noradrenalina. Por lo tanto, su consumo no solo estimula la inmunidad, sino que reduce el colesterol y mejora la circulación arterial, que también mejora la actividad cognitiva. La vitamina E protege a las neuronas de la acción de los radicales libres y repara los sitios receptores de neurotransmisores ya dañados en las neuronas. Es capaz de prevenir del deterioro del cerebro y de dar marcha atrás a ese proceso. Mejora además la actividad inmunitaria y ayuda al cuerpo a combatir el cáncer. Retarda además la aparición de cataratas y alivia los síntomas de la artritis. Si se toma en megadosis, puede producir dolor de cabeza y elevar la tensión arterial, es decir, todo hay que tomarlo en su medida correcta. Tenemos algunos minerales muy interesantes, como es el magnesio. Este mineral contribuye a evitar las consecuencias fatales de la toxicidad del calcio, manteniendo las condiciones para que pueda realizarse el metabolismo neural y reducir al mínimo el daño que causa en el cerebro la falta de irrigación sanguínea. El selenio, otro mineral también muy importante, tal vez sea el mineral antioxidante más eficaz, sobre todo para prevenir la oxidación de grasas, lo cual es particularmente beneficioso para el cerebro, ya que éste está formado en un 60% por un tipo de grasa. El zinc, otro mineral interesantísimo, tiene un papel muy importante en el metabolismo cerebral. Destruye las moléculas de los radicales libres del cerebro. Ayuda a formar membranas que protegen las lesiones y las neuronas y contribuye a eliminar del cerebro el plomo que le entra procedente de la contaminación y que resulta ser muy dañino para la actividad cognitiva. Algunos aminoácidos o proteínas parciales, como la fenilalanina, es el principal precursor del neurotransmisor de la energía. La noradrenalina eleva el ánimo, estimula la energía y mejora la memoria. La glutamina es el principal precursor nutritivo del neurotransmisor GABA, el ácido gamma-aminobutírico que hemos mencionado antes. Mejora también la claridad de pensamiento y aumenta la capacidad de atención. Aquí, por ejemplo, les podemos indicar que las espinacas y el perejil crudo son una fuente muy importante. Después está la metionina, que limpia de toxinas al cerebro. Tiene acción antioxidante y contribuye a prevenir la acumulación de metales pesados en el cerebro. Por ejemplo, los huevos, lácteos, pero sobre todo el sésamo o ajonjolí, pistachos y tofu son unas fuentes muy interesantes.
También está la arginina, que ayuda a procesar recuerdos. Y allí pues es el carob, chocolate, coco, lácteos y nueces, sobre todo las nueces. No se olviden ustedes de las nueces. Además, para que no se olviden, la forma de la nuez es como si fuera un cerebro. Entonces es fácil recordarlo, que es un alimento ideal para nuestro cerebro. Bueno, luego está el triptófano. El triptófano es un precursor nutritivo de la serotonina, principal neurotransmisor del bienestar. Y fíjense qué fuentes más interesantes tenemos de esto. El arroz integral, queso cottage, nueces y proteína de soya. Sin embargo, igual ahora decimos, bueno, ¿cuáles son entonces los alimentos que debemos consumir para mantener nuestro cerebro sano? ¿O qué vitaminas o suplementos deberíamos igualmente ingerir para lograr que ese órgano no sufra deterioro? O por lo menos se mantenga en óptimas condiciones el mayor tiempo posible. En este sentido, podemos indicarles, además de las cositas de lo que ya hemos ido explicando, de algunos alimentos que contienen esos elementos tan esenciales, que existe una serie de nutrientes que, según investigaciones, permiten que el cerebro tenga un buen desempeño en sus labores cotidianas. Tenemos el fósforo como un mineral interesantísimo, es el nutriente esencial para el cerebro y se encuentra en los productos lácteos, pero no olviden los plátanos. También en los cereales integrales, la levadura de cerveza, el cacao, las verduras de hoja verde, especialmente las alcachofas, apio, perejil, repollo, las legumbres secas, judías blancas, garbanzos y lentejas, los frutos secos como almendras, maní, nueces, etc., la yema del huevo, la papa. Ya ven que si llevan una alimentación equilibrada no debieran faltarnos estos elementos. Tenemos el selenio, que lo hemos mencionado antes, pero aquí podemos ver en qué alimentos lo podemos encontrar. Hemos dicho que era un nutriente necesario que se encuentra en los alimentos, por ejemplo, en los cereales integrales, el huevo, el germen de trigo, los champiñones o los hongos, algunas verduras como el ajo, el brócoli y las zanahorias. El zinc, que también lo mencionábamos antes, les podemos decir ahora que también lo pueden encontrar especialmente en la yema de huevo, los cereales también, el pan integral, la levadura de cerveza, las nueces, repetimos con ellas continuamente, en los hongos o champiñones y algunas verduras también como el brócoli y espinacas y judías. Y la vitamina E la encontramos especialmente en los aceites de germen de trigo y de girasol y también en los de oliva y maíz, sobre todo en los aceites de primera prensa, es decir, aceites de oliva o de los otros cereales que hemos mencionado, virgen, que no hayan sido calentados ni refinados. Además de los nutrientes, los alimentos y nutrientes descritos anteriormente, es necesario señalar que como complemento también es indicado el consumo del ginkgo biloba. No se olviden de esta hierba. Es una hierba muy empleada desde épocas antiguas, ya hace años que se ha descubierto en el Oriente, y que tiene componentes antioxidantes y mejora el flujo sanguíneo al cerebro. Por estas propiedades es aceptada mundialmente, ya nadie lo discute, como un elemento que ayuda al cerebro a evitar su deterioro en funciones tan importantes como la memoria y mejora los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en las primeras etapas. En este sentido, resulta ideal, especialmente para todos los adultos, sobre todo ya después mayores, pero es bueno siempre la prevención, tomar ginkgo biloba diariamente. Una receta les voy a dar a continuación, muy saludable, que puede ayudarles a mejorar y fortalecer las funciones y capacidades mentales del cerebro. Incluso los niños en época escolar lo pueden tomar. Y es un batido, un licuado, que a continuación les voy a decir, muy interesante, muy sencillo y que les va a ayudar en la concentración. Los ingredientes son un vaso de agua, 150 gramos de almendras peladas, 2 cucharadas de miel y 2 peras maduras y en trozos. Se limpian las peras, se trocean, las almendras ya le hemos quitado la piel y se mezcla en la batidora unos minutos con el agua y es un batido que lo pueden tomar fresquito si quieren. Yo les recomendaría que no lo cuelen, es decir, que tomen
todo el alimento. En batido queda suave, no queda grumoso y es muy agradable de tomar, lo pueden tomar fresquito, verán como seguramente que repiten, que les aproveche. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado, por este tiempo que ustedes han compartido con nosotros y que nosotros hemos podido compartir con ustedes. Ha sido un placer y les agradecemos su atención. Deseo que esas pláticas sobre la prevención del envejecimiento prematuro de nuestro cerebro les hayan sido útiles y que, que el Señor les bendiga y que puedan sus vidas ser prosperadas. Gracias, amigos, por su atención a este programa. En pantalla aparecen los capítulos de la Biblia para la lectura de hoy. Felicito a los que siguen el plan de terminar de leer la Biblia en un año. Espero que pasen un feliz fin de semana. No se olviden congregarse para adorar a Dios. Les invito para que nos acompañen la próxima semana al iniciar nuestro día con el programa Buenos Días, Señor Jesús. Que Dios les bendiga.